una posible guerra nuclear nuevamente, ¿no es cierto? Sobre todo con el ímpetu de Putin, ¿no es cierto? Y con Biden, que está en una constante, ¿no es cierto?, en un constante forcejeo, digamos, que ya a esta altura es mediático, ¿no? Prácticamente, con el líder ruso. Y también han salido muchas encuestas y la gente tiene mucho miedo de experimentar y vivir una guerra. Y quizás partir conversando la paradoja que sería en este siglo, en esta época, cuando hemos luchado años los seres humanos por vivir en el no dolor, ¿no es cierto?, por vivir en el confort, por tratar de buscar la felicidad de alguna manera, ¿no es cierto?, encontrarnos con un conflicto bélico quizás mundial o un problema de esta naturaleza. La gente tiene mucho miedo. ¿Estamos preparados los seres humanos para esto? Si llegase a ser así. Yo creo que sí vamos a estar preparados porque esto ha sido algo cíclico. De hecho, nuestros bisabuelos, en términos de todo Occidente, tuvieron que vivir una guerra y sabemos de que la historia y el nacimiento y la muerte de las civilizaciones se basa en el fenómeno de la guerra. De hecho, existe un área que se llama la polemología, un tipo que se llamaba Botul, que se dedica a estudiar la ciencia de la guerra. ¿Por qué los seres humanos y por qué las civilizaciones necesitan la guerra como un acto constitutivo? Ahora, ¿cuál es el tema acá? Nosotros nos sentimos muy distantes de la guerra, pero los europeos de principios del siglo XX también se sentían muy distantes de la guerra. Después de que existió lo que se llama la Pax Armada, que era esta aglomeración de armas donde los europeos no peleaban en Europa misma, pero sí en las colonias, en África, por ejemplo, y donde estaba esta tensión. Y esta tensión fue aumentando, y todos pensaban que la guerra era algo imposible, hasta que sucedió. Por la causa más absurda de la muerte del archiduque, etcétera, todos conocen esa historia. Pero el problema es, los humanos parece que estamos constituidos por la guerra. Es más, de hecho, ¿ustedes saben que los primates también tienen guerras? Existe un caso de la guerra de Gombe, que son dos grupos de chimpancés que hacen lo que nosotros podríamos decir actos de guerra, con saqueos, con abuso a las hembras de los grupos, con tortura a ciertos individuos de manera atroz. La Jane Goodall que vio esto quedó muy dañada emocionalmente porque ella tenía una percepción de que los chimpancés eran seres solo buenos. Claro, pacífico. Pero tenemos estrategias de guerra. Entonces, parece ser de que nosotros tenemos algo en nuestra Constitución que nos hace cada cierto tiempo considerar aquello. Ahora, ¿por qué? Principalmente cuando los objetivos políticos no se cumplen, nosotros definimos una guerra y el problema es que el señor Putin, el señor Jinping, el señor Biden y todos los demás, y ojo que también podríamos tener una guerra en Latinoamérica. No sé si vieron dentro de los emails filtrados que había sospecha que podría existir una guerra entre Chile y Argentina, en la Patagonia. Entonces, nosotros no estamos ajenos a este fenómeno a pesar de que nuestras generaciones piensan de que eso básicamente es de los libros de historia. Es un tipo que es el que es la base de la mayoría de las academias de guerra. Clausewitz plantea de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. La frase más célebre de él. Entonces, ¿qué es lo que me temo? Me temo que nosotros sin querer nos estamos por inercia sumergiendo en la guerra. Porque no es normal que Putin diga, ¿sabes qué? Puedo lanzar armas nucleares. Ya, puede ser teatro. Perfecto, lo puedo entender. Pero cuando tienen 300.000 rusos, ustedes no sé si vieron, algunos van voluntariamente, pero otros arrancaron del país por el miedo a ser conscriptos. El problema es que la resolución no deja cerrado el número de conscriptos. Pueden llegar a ser 1 millón. ¿Qué va a pasar cuando haya 1 millón de soldados en esa zona de Europa dando vueltas? Armados con armas del 70, porque en este momento Rusia no tiene tanque y armamento nuevo para armarlo. Va a ser de la Unión Soviética, básicamente. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar cuando la OTAN se arma también en Europa? Entonces, esto tiene mucho que ver con la psicología. Porque nosotros, tanto como tenemos un impulso de eros, el sexo, la reproducción, el amor, tenemos el impulso de autodestrucción, tánatos. Y Freud vio el albor de la guerra, la primera guerra, y dijo,
tenemos este instinto básico de destrucción que es tan importante como el instinto de conservación del cual yo he hablado tanto a través del alivio, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí podemos enfrentarnos a algo así tarde o temprano. Mauricio. Me va a ser honesto, cuando hablamos de guerra, yo lo asocio al infierno. Yo en más de alguna ocasión he dicho, yo no sé si el cielo existe, pero sí sé que el infierno existe. Y existe aquí en la tierra. Y si hay algo más atroz, más parecido, más sinónimo de lo que es un infierno, es una guerra. He tenido oportunidad de conversar con ancianos de la Segunda Guerra Mundial y cuentan cosas, pero es que tú no te lo puedes imaginar. Bueno, ahora la guerra de Ucrania de Rusia contra Ucrania, se han visto cosas que yo, como psicólogo y todo, no me termino de quedar paralogizado. Bombardear una escuela donde hay niños. Vi escenas de terror, de horror, de mutilación. O sea, debo ser sincero. Siempre trato de serlo. Los niveles de crueldad a que nosotros podemos llegar, yo creo que supera todos los límites, inclusive estas guerras que hablas tú de simio y todo, te aseguro que son la 10ª parte. Cuando Dante Alighieri hablaba de la divina comedia, no la divina comida, de la divina comedia, estuve leyendo un poco el libro, él hablaba de los 9 círculos, y estos 9 círculos se iban estrechando, pero estos círculos, el infierno, que él decía que existía en el centro de la tierra, y primero tenía que ver con el agua, después tenía que ver con el fuego, tenía que ver con el infierno, con la maldición, con el pecado, con la perdición de lo humano. Pero cuando tú observas, como observan este verdadero, no sé si será feo lo que voy a decir, pero verdadero reality de la guerra que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, y ver la crueldad, ver la maldad en toda su plenitud, es una cosa que a mí me avergüenza literalmente, como ser humano. ¿Y cómo crees tú que funcionan esas cabezas? Porque cuando tú te invitan a una guerra, te invitan a defender un... Sí, claro. Claro, es muy interesante lo que tú estás preguntando. Una geográfica, tradicional, familiar, me imagino, no. Porque con Ucrania también son pueblos hermanos, pero ni siquiera tiene que ver con razas, no tiene que... Nada. Claro, nada. Tiene que ver con lucha de poder. Claro, pero tú lo entiendes cuando un poderoso, pero ¿cómo tú invitas? O cómo tú haces parte a un concreto, a un tipo que dice, oye, yo he escuchado en documentales, ¿no es cierto?, relatos y revelaciones que son muy interesantes a nivel psicológico. Gente que dice, no sé, me senté media hora en mi casa y no soy cobarde, pero no le encuentro sentido. Sí, claro. Si hasta hace 3 años los ucranianos eran nuestros hermanos, ¿no? Íbamos a vacacionar, veníamos para acá, compartíamos tradiciones. Sin duda. Porque hasta las tradiciones son prácticamente similares. muy similares. O sea, yo me pongo en el lugar de estos poderosos. Yo tengo una opinión muy personal de todos estos poderosos. Son personas medias esquizofrénicas, con unos egocentrismos gigantescos, con unas ansias mesiánicas en el sentido que se sienten mecenas, mesías, más que mecenas, mesías, de querer cambiar el mundo, y cómo sus ideas y sus creencias traspasan todo el límite emocional de empatía, de vida, de respeto, o sea, traspasan todo lo que nosotros, comillas, como psicólogos usamos, y se traspasan todos los límites. Y lo interesante es cómo hay jóvenes o personas que se alistan. Yo puedo entender el que tiene que defender, porque yo siempre me he puesto en un caso bien ridículo. ¿Qué pasa si yo estoy en mi familia y me están asaltando? Y si yo tengo un arma, yo la uso. Si yo tuviera que defender, y si tuviera que ponerme en un caso de dar mi vida por mi hijo, por mi nieto, por algo, yo creo que lo haría. Creo que lo haría. Pero porque hay una causa superior, que es la defensa de alguien más débil. Pero alistarte para ir a defender a un Putin
con una soberbia y con unas ansias, que ya lo expliqué, y alistarte y sentirte orgulloso y ponerte uniforme, no sé, ese tipo al menos está loco. O sea, es un estado, yo creo que es un estado de locura. ¿no? Mira, hay cosas interesantes de lo que está en el fenómeno que se conscriben igual, porque tú ves un poquito las noticias rusas y ellos tienen un concepto distinto de la guerra y de qué es Rusia respecto a nosotros. Entonces, ¿cuál es la observación? La observación con la información que ellos tienen es de que se está librando algo porque hay un grupo extremista dentro de Ucrania y que ellos están tratando de liberarlo y quieren hacer un referéndum en 4 provincias. Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y la otra no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, independiente de lo que nosotros podamos pensar o no, veamos qué es lo que influye. La propaganda. Goebbels, para llevar al pueblo alemán a una guerra, tuvo una tremenda maquinaria de propaganda. El día de hoy los medios de comunicación estimulan a las personas a tener un estado emocional u otro. Miremoslo con nuestras elecciones también. Entonces, a veces se lleva a este espíritu de guerra, de que tenemos que tener un patriotismo, de que tenemos que defender, de que tenemos el deber. Y algunas personas caen en eso. Vamos más atrás, yo le había mencionado a Clausewitz, este investigador militar prusiano, era antes de Alemania esto. Y el tipo que empezó a investigar se dio cuenta que fue tomado preso por los franceses en la época de Napoleón. Y dijo, ¿qué tiene este ejército que hace que nos venza tan fácil? O que nos venza con tanta potencia. Y él se dio cuenta que había una diferencia entre el ejército raso y los oficiales franceses respecto a ellos. Ellos iban a pelear porque un señor feudal les decía que tenían que ir a pelear. No peleaban con mucho entusiasmo los prusianos. Mi señor me dijo que tengo que estar acá, bueno, peleo como soldado. Los franceses no, fueron la primera república. Ellos peleaban por la capacidad de la movilidad social y transmitir esas ideas al resto de Europa. Entonces el talante de los franceses en ese momento era mucho más inspirado y peleaban con más ganas y tenían autonomía en términos de tratar de jugársela por ganar. Los otros ya eran obligados, como masa. Entonces influye mucho cómo los medios de comunicación van a manejar el fenómeno. ¿Cómo le llama eso actualmente la OTAN? La guerra cognitiva. La guerra cognitiva es tratar de generar estímulo a través de los medios de electrónicos y de comunicación para sugestionar a la masa, para generar una opinión respecto a la política o en este caso a la guerra. Entonces yo puedo indicar en un caso de que la guerra es la opción viable y trato de mover parte del electorado hacia eso. Sin ir más lejos. Es que es bien interesante lo que Esa es la manipulación. Es ¿Sabes eso. por qué es bien interesante lo que dices? Porque en un mundo, en una humanidad, donde lo colectivo es cada vez menos sexy y menos atractivo, una invitación a una guerra, un conflicto bélico, es un fin colectivo. Sí, correcto. Claro. Y en un mundo donde los fines colectivos van desapareciendo, donde muy pocas cosas, ¿no es cierto?, convocan a un grupo de gente, a un país completo, ¿no es cierto? Porque si de algo que tú podías decir, mira, es sorprendente lo de la reina, por ejemplo, era que Convocada. ¿no es cierto? Daba lo mismo si el tipo era de acá, de allá, de otro lado, si era ruso, más blanco, más colorín, de la laborista, del no, convocada. Son muy pocas las cosas que convocan. Entonces, en un mundo así hoy día, claro, quedan muy pocas cosas. Entonces, uno dice, claro, si en Chile, por circunstancias, llamemos, ¿no es cierto?, no muy agraciadas con la ciudadanía, te invitaran a una guerra, ¿tú crees que la gente concurriría? No. Por la patria. O sea, siempre hay, pero... Siempre hay. Poco. Pero yo te digo que no harían nada los... Mira. Si empezaría a decir, ¿pero por qué? ¿Pero a quién? Fíjate que... Se tienen que dar algunas condiciones. El tema de la comunicación es fundamental. Pero la comunicación va apuntada a las emociones principalmente. Claro. Una es el heroísmo de defender una justa causa. Tiene que haber un relato. Una épica, claro. Una épica. Una épica. Entonces, esa épica, tú la compras y tú dices, yo compro esto y yo por mi patria, yo por esto, yo por mi causa, yo por lo que sea, por el pueblo, por una bandera religiosa, porque para las guerras han habido las justificaciones más increíbles.
Las guerras medievales eran de una carnicería pero gigantesca, y la llegada de los españoles cuando llegaron con Aquilo y ahora... Bueno, la historia está llena de estas épicas. ¿A qué Bueno, convocan? los historiadores cuentan que la guerra del Pacífico aquí en Chile no había agarrado. No, pues, Y de la región metropolitana de Santiago, acá donde vivía más gente al sur, hasta lo de Prat. hasta Brad. Y lo de Prat que lo empiezan a escribir los cronistas, los periódicos, todo, y se genera una... Se genera. Claro, y se van a enlistar. Por un lado, la comunicación apela, más que a la razón, apela a la emoción. Una es lo que estaba diciendo, el relato, la causa, lo justo, lo bueno, lo épico, lo heroico de ser héroe, de luchar por una causa justa y noble para. Y viene toda la bajada del titular. La segunda es que al otro hay que transformarlo en enemigo. O sea, el otro es quien puede causarte el daño, matarte, violarte, tu familia, lo que sea. O sea, el otro es el culpable y es el enemigo es el enemigo. Por lo tanto, al enemigo hay que eliminarlo. Y la tercera emoción con que se juega es el miedo. Entonces, hay una conjunción, y todos estos expertos en marketing, que lo pueden hacer a través de una publicidad de una bebida, pero también lo pueden hacer a través de una publicidad política o bélica, saben perfectamente que toda la comunicación es un juego de emociones, donde se ensalzan ciertos valores extremos: miedo, heroísmo y enemigo. Y por lo tanto, la emoción que está centrada es ama lo que defiendas y odia aquello que es tu enemigo. Entonces, eso se arma muy bien. Tu amenaza. Tu amenaza. Claro. Ahora, bueno, de hecho Goebbels utilizaba esos principios. Acuérdate que en sus 9 principios trataba de escoger un enemigo en común. Y después generaba un relato de que todas las causas, por ejemplo, todo el padecimiento del pueblo alemán se debe a este enemigo en común. Sí, claro. Entonces, es interesante porque empieza a generar dicotomía. Empieza a generar, si tú no eres de este grupo, tú eres el contrario. Un poco también Bush en algún momento lo hizo con el tema del terrorismo en el mundo. Claro. Entonces, estas políticas goebbelianas, claro, la gente de psicología y la gente de los medios de comunicación los maneja. Y tú puedes llevar a la población hacia lo que tú quieres, porque igual tú tienes que seducir a la población para algo tan macabro como una guerra. Ahora, quería entrar en otro detalle. Tú mencionaste cuáles son las características psicológicas de una persona así. Las sabemos. Por ejemplo, sabemos de que un grupo de personas que tiene especial supervivencia en la guerra son las personas que experimentan lo que se llama la banalidad del mal. ¿Qué es la banalidad del mal? Comprarse un discurso simple y sencillamente operar como eliminar a otro como saco tierra con claro. una escoba. Eichmann es un buen ejemplo. Cuando le analizaron la personalidad de Eichmann, no vieron un psicópata asesino terrible, este tipo que mandaba a los campos de concentración, sino que vieron un tipo que trataba de mantener todo en regla, que quería hacer las cosas perfectas y que pensaba en la gente como si fueran pollos. Esto lo estudió Hannah Arendt, la mejor politóloga del siglo XX probablemente. Entonces, ese es un tipo de... Y mucho de la gente que sigue órdenes. ¿Cuánta gente acá, en nuestro país, y entre todos los que conocemos, hacen cosas aberrantes porque les dijeron que tenían que hacerlas, sin siquiera pensar? Sí, claro. Milgram estudió eso, ¿te acuerdas? Con el tema de los choques eléctricos, que si quieren después avanzamos un poco. Pero a veces la gente es extremadamente obediente y sencillamente sigue órdenes porque le dijeron y no le importa realmente lo que están causando a partir de esa ejecución. Y el otro tipo de persona es más el esquema psicopático que uno puede asumir, que claro, que pueden hasta disfrutar y pueden de cierta manera hallarse en una guerra, porque básicamente tienen un rasgo de personalidad que es muy relacionado con. Ahora, existe algo también de que cuando tú eres capaz de romper la barrera, de matar a alguien, tú tienes que deshumanizar al otro, que es algo que tú también planteaste, que también tiene que ver con este concepto de Arendt de la banalidad del mal. Tú finalmente tienes que sentir que el otro es una cosa para sentirte titulado para eliminarlo, para exterminarlo. ¿Y qué tiene que ver esto con los líderes? Jinping, que algunos medios de comunicación plantean de que había tenido un golpe de Estado, porque no ha aparecido en 7 días. Imagínate que hubiera un golpe de Estado en China. ¿Te imaginas las consecuencias de esos mundiales? Bueno, Jinping, Biden, Putin no son muy distintos a Stalin o a Churchill. Hitler o antiguamente. claro. Si tú ves a Churchill, tenía un trastorno de ánimo brutal.